del Salmo 15. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. No hay nada superior a ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de delicia, de felicidad eterna a tu derecha. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la postrera cena, antes de su pasión, dijo el Señor las frases de la consagración. Tomad, esto es mi cuerpo, esta mi sangre, que por el mundo entrego, misterio de la fe. Después hacia el Calvario, para morir marchó, y en una cruz clavado, su sangre derramó. Católicos hermanos, sedientos de su amor, en su memoria hagamos lo que Él nos ordenó. Comamos de su carne, que es pan de eternidad. Bebamos de su sangre, la vida celestial. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. San Ignacio de Loyola, Santo Cura Brochero, San José, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciábamos con la meditación del mediodía, con esta lectura espiritual de la invitación de Cristo. Ahora ya el tiempo de puntos de tercera semana, en un muy breve espacio del tiempo, solo dos contemplaciones, por lo cual vamos a hacer mayor esfuerzo por aprovechar estas horas para que esto que Ignacio también nos ofrece contemplar lo podamos hacer. Nosotros seguimos preparando y disponiendo el alma para quitar del corazón las afecciones desordenadas que siempre están en riesgo de volver. Siempre estoy con riesgo de recostarme sobre lo que me gusta, sobre lo que tengo ganas, a veces mi cansancio o mis distracciones hacen que yo otra vez me ponga el corazón en otro lado. Quitando afección desordenada, busque y halle la voluntad de Dios. Sigo manteniendo las disposiciones de mi corazón. Y tercera semana tiene también lo propio, como cada una de las etapas como las que hemos venido haciendo. Decíamos, primera semana, reformar lo deformado. Luego de reformar lo deformado, decíamos conformar lo reformado, darle forma, ¿no?
conformar lo reformado. El cristiano es aquel que adquiere un modo nuevo de ser, no solo de parecer. Ser cristiano no es una cuestión de ser un poco distinto, como la propuesta del Rey Eterno no es ser un poco mejor, es una apuesta por la conversión. Conviértanse, crean en el Evangelio, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios es Jesucristo, por el cual se empieza a vivir de una manera nueva. Él es el principio y el motor de la existencia, Él es la forma de la existencia cristiana. O sea, Él es la forma en la que un cristiano tiene que, de una manera, conformar su vida, ¿sí? Él es el que moldea, en verdad, las auténticas obras cristianas, las que tienen el Espíritu de Cristo, aquella que resplandece en la vida de los santos, la que resplandece en la vida de los apóstoles, aquellos que, una vez venido el Espíritu Santo, no tuvieron ya más miedo y encararon su vida hacia el testimonio máximo del martirio. Entonces, esa conformación a Cristo no se da solo en las obras grandes, se da en la única gran obra que es la fe. La fe es la que nos salva. Y esa fe es la correspondencia en la caridad, al don de Dios correspondido con la totalidad de la propia existencia. No es solo un asentimiento intelectual, sino que las obras conforman esa respuesta. Entonces la gran obra es creer en Jesucristo. Pero esa fe en Jesucristo son las obras conformadas en el amor de Cristo, en el Espíritu Santo que impulsa nuestro obrar, nuestro pensar, nuestro desear. El corazón, como raíz de las obras, adquirió una nueva forma. Es como si yo abro la compuerta de una fuente. Si esa fuente tiene el agua sucia, ¿qué agua beberán los que abajo beban? Agua sucia. Si el agua de la fuente está limpia, si el corazón, raíz del obrar del hombre, está pura, tiene la pureza del espíritu, las obras que broten de ese corazón serán puras. Cuando aquel corazón puro al que se le anuncia que verá a Dios, Jesús lo anuncia así en las bienaventuranzas, no habla solo de una pureza moral, o sea, de una pureza que tenga que ver con las obras externas, sino con la raíz de su obra, una fe auténtica, una caridad solícita, espléndida, ¿sí? Que también, por supuesto, se manifiesta en la pureza de las obras, pero en la raíz de aquellas obras, el alma que busca la gloria de Dios, su propia santificación y la salvación de los hermanos. Y esa conformación con la que trabajamos también en estos ejercicios, en un tiempo breve, pero que le dedicamos meditaciones y contemplaciones, le sucede tercera semana, que es lo conformado, confirmarlo. Confirmar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a contemplar aquello que vemos confirmado en Cristo. ¿Hasta dónde le lleva el amor por mí? ¿Sí? ¿Cuál es el extremo, el máximo de aquello a lo cual el Señor estaba dispuesto a llevar su vida por mí? Entonces veo confirmado en Él, en su amor, aquello que yo también he elegido. ¿Sí? En la cruz veo confirmado lo que si yo elijo, lo que Jesús elige, yo lo que Jesús elegiría en mi lugar. ¿Hasta dónde te ha de llevar lo que has elegido? Hasta el fin, hasta el extremo del amor manifestado en la entrega de la propia vida, el sacrificio. Veo en Cristo confirmado lo que yo he elegido. Entonces vamos a entrar en esta tercera semana por la puerta que nos ofrece San Ignacio. Y aquí nuevamente Ignacio retoma lo que contemplábamos en el pesebre. ¿Recuerdan? Contemplar el camino que va de Betania a Jerusalén. Jesús emprende su último andar.
¿Para llegar a dónde? ¿Recuerdan cuando hablábamos ayer del Evangelio de Juan? Lo que sucedía al mediodía junto al pozo de Jacob, que llegaba cansado a buscar a su oveja perdida. Aquí Jesús llega cansado, lo contemplaremos más tarde, a la cruz. Pero ese camino lo retoma, lo que inició en el seno del Padre cuando se encarnó. Aquel camino que hizo involucrando a José y a María, ese camino ahora le lleva a Jerusalén con los 12. Y ahora es su último andar. Era la tardecita. Después de que envió a 2 de ellos a preparar todo lo necesario, en aquel lugar, dice en el piso de arriba, un lugar con almohadones y cortinas, la mesa preparada, mesa muy cerca del piso, comían recostados, allí estaba todo preparado. El aroma de la Pascua estaba en Jerusalén. Los campamentos rodeaban la ciudad. Triplicaba su población Jerusalén aquellos días porque los judíos peregrinaban hacia la ciudad santa. Se oían, se olía, se gustaba, se palpaba, se veía la Pascua. Todo tenía sonidos de salmos. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Que ese era otro salmo que podríamos haber cantado aquí, o rezado acá. Cuando ellos llegaban al monte de los olivos y veían desde allí la cúpula del monte, ¿qué entonaba el judío? Este salmo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Allí está nuestro anhelo. En el Antiguo Testamento el anhelo de Israel era Jerusalén, la terrena. En cambio, en el cristianismo el anhelo es la Jerusalén celestial, la que está en el Apocalipsis. Cristo es el anhelo del alma cristiana. ¿Sí? Cristo el esposo que recibe a su esposa ataviada como una novia vestida para su esposo, allí de Apocalipsis 21. La Jerusalén del cielo desciende, la hizo Dios. Entonces todo lo que sucede en aquella tarde que ustedes van a contemplar, eso es lo que vamos ahora a dedicar en esta hora de ejercicio y hasta entrar al cenáculo y allí contemplar cuánto sucede. La oración preparatoria es la misma. La historia la tienen aquí, los 4 relatos, los 3 de los sinópticos y San Juan. Los 3 sinópticos que son muy similares en su relato, Lucas que contiene algunas singularidades, Juan que es muy distinto. Juan que no tiene allí la institución de la Eucaristía, Juan que es el único que tiene el lavatorio de los pies. Allí tienen los relatos. Y Juan que prolonga, como ningún otro, todo lo que serían las palabras de la última cena, los discursos que van del capítulo 13 al capítulo 17 de su Evangelio. Nos vamos a tomar solo la primera parte. Os lo sugerimos. Ustedes pueden o no leerlo. La historia es esta. El camino que va de Betania a Jerusalén. Llegando a Jerusalén el cenáculo y en el cenáculo todo lo que acontece allí al comer la última Pascua judía. El signo pasaría y llegaría a la realidad. Ahí está el Cordero, aquel que Juan había dicho, señalándolo a Jesús. Ahora ya no se necesitará oír más el gemido de los corderos que a centenares morían, de a miles, morían en el templo aquel día. ¿Sí? Era al sonido de la trompeta, el sumo sacerdote sacrificaba uno y con él los miles de corderos que habrían de ser comidos en aquella cena. Todos morían al mismo momento. Y con ellos se comían, eran corderos sin defectos, sin mancha, que le recordaba la Pascua, que era una doble significación, el paso del ángel exterminador sobre la casa de los judíos, cuyos dinteles de las puertas estaban marcados con la sangre de sus corderos. Y la Pascua, el paso del Mar Rojo, una doble significación. Y ellos lo recordaban, el jefe de familia en la cena debía recordarles a todos qué estaban celebrando. Nosotros, dicen, éramos nómades, éramos peregrinos en el desierto. Dios nos trajo a la tierra prometida, Dios nos hizo libres. Era una celebración de las proezas de Dios en favor de su pueblo. Por eso elegimos el Salmo 15. El Señor es la parte de mi herencia, es mi suerte,
y estoy feliz con ello. ¿Cuál es la suerte del pueblo? ¿Cuál es la herencia del cristiano? Dios mismo. Será también la herencia del corazón de Jesús. Hacia allí Jesús tiene puesta su mirada, hacia el Padre, ¿no? Es todo lo que anhela también su corazón, consumar lo que su Padre le confía. Entonces, la historia es esta. Composición del lugar, tomado de la historia. Ver el camino. Había multitudes que llegaban aquel día, ya era la última hora. Había campamentos alrededor de aquella entrada a Jerusalén y alrededor de Jerusalén. Por lo tanto, no era extraño que un grupo de 13 fueran caminando. Probablemente Jesús ya haya llegado con un semblante distinto. Había pasado lo de la entrada triunfal en Jerusalén, tal vez algunos lo reconocían. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hicimos el domingo? ¿Por qué no destronamos a los romanos? Si el pueblo estaba dispuesto a eso. Hubiera bastado que Jesús dijera vamos, para que se derramara sangre inútilmente, ¿no? Aquel domingo. Como lo habían hecho otros revoltosos, que esperaban una liberación solo temporal. Jesús va con otra conciencia, ¿sí? Jesús llegará para consumar el sacrificio que estaba significado durante siglos por el Cordero. Ahora Dios estaba en realidad en medio de su pueblo. Ya no sería necesario dirigir la mirada al templo de Jerusalén. El velo del templo se rasgaría en dos al otro día. Ya la presencia de Dios no estaría ahí. Ahora la presencia de Dios es Cristo muerto y resucitado. Y esto estaba en el corazón de Jesús. También los discípulos lo empezaban a sentir distante, como le pasa a los hombres que son un poco distintos. Te acercás, lo admirás, pero sentís que hay algo que te pone a distancia de él, casi que le tenés miedo, casi que le tenés un respeto especial y no sabes cómo bien dirigirte a él. Porque aquel día Jesús estaba distinto. Él sabía que lo estaban buscando para matar y probablemente los apóstoles también lo sabían. Y allí va Jesús. Y entra en Jerusalén. Ya las familias estaban durmiendo. Llegan ellos a esa casa de arriba y allí se acomodan. Y el aroma de la cena, dicen que era muy típico. El olor a las salsas, ¿sí? A aquellas comidas, verduras amargas que comían, el cordero, dicen salsas así con aroma fuerte, ¿no? El canto de los salmos. Había toda una melodía que se conjugaba a partir de todos los sentidos solicitados para aquello. Algo similar que sucede en la misa, ¿no? ¿Qué sucede en la misa? La misa sucede como realidad lo que allí solo sucedía como signo. ¿Por qué se usa el incienso en la misa? ¿Por qué se usa la campanita en la misa? Porque todos los sentidos son solicitados al altar. ¿Por qué? Porque entra en juego todo el hombre. De ahí que se busca la belleza, el esplendor. Es decir, que todo tiene que estar en armonía, aunque sea sobrio. El oído es solicitado, el olfato es solicitado, el gusto es solicitado. Hay comida y bebida, hay inciensos, hay aromas, hay sonidos, hay cantos y hay campanas. ¿Sí? Las cosas son distintas. El hombre es solicitado al altar. Y así sucedía. O sea, las cosas tienen como una melodía a partir de lo que provocan en los sentidos. Cuando sentís un aroma te traslada o te transporta a otro lugar. El aroma de la cocina de casa, ¿no? El aroma de aquellos lugares tan amados, queridos. La iglesia tiende su corazón hacia el cenáculo, siente el aroma de aquella noche. Cuando Juan Pablo II en el año 2000, celebrando el jubileo de la Encarnación, va a Tierra Santa, dice esto: el corazón de la iglesia siempre se dirige aquí, cuando dirigió las palabras en el cenáculo. Aquí nace la iglesia, o sea, de la Pascua de Cristo, ¿no? Aquí el sacramento. Si Belén es la casa del pan, eso significa Belén. Aquí es donde el pan se hace cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces todo esto, miren cuánto podemos nosotros de cada paso de la pasión
hacer oración. ¿Cuánto resuena de la historia? Y por eso sería bueno que alguna vez hiciéramos un estudio de esto. Hace un tiempito atrás lo publiqué, un lindo curso para conocer todos estos signos que hay alrededor de una Pascua. Para que nosotros comprendamos cómo la misa recoge mucho estos signos. Entonces todo lo que significó el folclore religioso, judío, de la Pascua. Ese era de alguna manera el ciclo de la historia del pueblo de Israel. El ciclo estaba marcado por la Pascua, como la vida del cristiano ha de estar marcado por la Pascua dominical. Cuando el cristianismo abandona la Pascua dominical, pierde su ritmo cristiano. Cuando el cristianismo o los cristianos pierden su eje o su oriente, cuando abandonan la misa del domingo. Ese es el ciclo del tiempo. El tiempo no es anual, es semanal para la iglesia. Porque primeramente la Pascua se celebraba todos los domingos. Es después que viene la Pascua anual. Porque los cristianos supieron desde el comienzo que la esencia estaba en el domingo a la madrugada. Ellos se reunían el domingo a la madrugada para celebrar la Pascua, la fracción del pan, escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Porque ellos se saben en la Pascua naciente. Si bien aquí es el jueves por la noche, porque lo celebra el tiempo de la Pascua judía, pero como signo, completando el signo, anticipa en la Eucaristía lo que sucederá en el Tríduo Santo, que comienza con la última cena y acaba con la resurrección, como lo hacemos cada año. El Tríduo Santo es como un solo gran día. Empieza con la Eucaristía y alcanza su plenitud en la Eucaristía del domingo en su vigilia de resurrección. Bueno, y así cuánto más podríamos, tan solo de entrar y contemplar esto. Pero el ejercitante no busca cosas que le dispersen, sino entrar en el corazón de aquel que es el protagonista. Vamos a pedir gracias al Señor para, como dice aquí en la petición, en el 193, dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Ya no es vergüenza y confusión por mis pecados, sino porque Él está ocupando mi lugar. ¿Cómo es esto que pagas por mí? Vergüenza y confusión como dolor, sentimiento y confusión. ¿Cómo es que Jesús lleva a tal extremo su amor por mí? Si no es Él el que pecó, si no es Él el que está en falta, no es Él el deudor. En todo caso es el acreedor. ¿Sí? Pero ahí está, ¿no? Dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Pedir esta gracia para dolerme con Cristo, evitar pensamientos de alegría que nos distraigan, que nos saquen de esta consideración. Por eso ahora procuremos hacer el ejercicio donde más recogimiento tengamos, donde haya menos cosas que nos distraigan. Les han entregado algunas estampas donde tienen el rostro de Cristo. Si les sirve, tienen la capilla, el crucifijo allí puesto. Está el Santísimo. La petición. Los puntos, ver, oír y mirar, en el 194, ver, oír y mirar. Lo mismo, llevar el corazón. Pero después dice Ignacio, considera 3 consideraciones por mí. Primero, cómo Él para padecer en su humanidad esconde su divinidad. Procurar dolerme y entristecerme con Él. Y considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados. ¿Y qué debo yo hacer y padecer por Él? Lo que decíamos al comienzo. ¿Sí? Y también yo veo hasta dónde me habrá de llevar el amor si yo soy fiel a Él, ¿no? En esto de verle a Jesús llegar ahí por mí, ver confirmado en Él su amor por mí, ver yo también movido a confirmar en esto mi amor por Él.
¿Hasta dónde habrá de llevarme el amor? ¿Recuerdan cuando decíamos al comienzo? ¿Qué buscan? ¿Qué decíamos? Lo que tienes para darme. ¿A dónde quieres ir? A donde tú me lleves. Entonces el corazón se entrena en esto. ¿Qué buscas? Lo que Dios tiene para darte. ¿A dónde vas? A donde tú quieras llevar. A donde Dios te quiera llevar. El coloquio, según lo que aquí les inspire, coloquio a nuestro Señor. Entonces les animo a poder entrar en la última cena, ver los elementos que entran aquí al momento de contemplar lo que sucede. Escuchar las palabras de la Eucaristía como dichas por primera vez. ¿Sí? ¿Cómo habrán resonado en el oído de los apóstoles? Además, después de que Jesús les haya dado un golpe tan duro, un duro golpe a su fe, cuando le ven a Dios lavándole los pies. Y aquí va a haber un proceso que también en los ejercicios puede contemplarse. Decíamos, recuerdan en el pesebre, que ya no Dios cuida al hombre solamente, sino que el hombre cuida a Dios. Nacía otro Dios que se hacía dependiente del hombre. Un Dios que el hombre no puede imaginarse, un Dios que no se muestra omnipotente al modo nuestro. No es aquel que sopla y hace lo que quiere. Esos son los dioses que nosotros imaginamos, un Dios al servicio nuestro. Dame lo que te pido, porque lo puedes hacer. Y ahora, en la última cena, un Dios que cae a los pies de los discípulos, le lava los pies. Otro duro golpe a la sensibilidad humana, o a veces mundana, de imaginar un Dios al que hay que pedirle lo que se quiera y que te lo tiene que dar todo y lo puede hacer todo. Dios lavándole los pies. Comienza a girar el mundo, la imagen de Dios que tiene el hombre, para completarlo en lo que vamos a contemplar después. Un Dios temblando y pidiendo ayuda. Entonces, entrar en el corazón de Jesús que lava los pies, que le anuncia a Judas su traición y a Pedro su negación. El que advierte que los suyos huirán, pero que Él los volverá a buscar. Ustedes huirán, lo dice Jesús, ustedes se entristecerán, pero volveré y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Eso está dicho en la última cena. Y escuchar a Jesús mientras toma en su mano el pan y el cáliz, tomen y coman este mi cuerpo, tomen esta es mi sangre. Lo que es la Eucaristía para la Iglesia, lo que debe ser la Eucaristía para el cristiano. Ese tesoro que descubrimos como testimoniado en tantos santos que custodiaron la Eucaristía en momentos aún de persecución. No hace tanto tiempo, en Vietnam, ¿no? En Van Tuam, este obispo vietnamita que encarcelado celebraba la misa tomando como cáliz humano, volcando allí 3 gotas de vino y una de agua, un pancito que les llegaba por modo así de escondite, le hacían llegar las hostias y el vino, ¿no? Y allí celebraba por la noche en su cama con algunos católicos alrededor, pero ese era, dice él, no nuestro tesoro, esa era nuestra catedral. La Eucaristía, 13 años estuvo en la cárcel, 9 de los cuales vivió solo en una celda, ¿no? Las Eucaristías que pudo celebrar fueron su sostén, fueron fuentes de conversión. Por la noche permanecían cuando podían en adoración por turnos, ¿no? ¿Y cuántos testimonios hay en la historia de la Iglesia de quienes pudieron de esta manera sostenerse alrededor de la Eucaristía? Como también para nosotros redescubrir la centralidad de la Eucaristía. La Eucaristía no es algo que hacemos nosotros al modo nuestro, ¿no? La Eucaristía hacia la Iglesia y la Iglesia hacia la Eucaristía. No somos nosotros los que la administramos. La Iglesia es la responsable de custodiar. Algo escuchábamos ayer en la noche, ¿no? La Eucaristía custodia, la Iglesia custodia la Eucaristía. La Eucaristía no es de nadie, nadie la puede manipular, es de la Iglesia. Acontece el santo sacrificio. Y entonces allí nosotros vemos cómo el cielo desciende cuando nos disponemos a celebrar la misa.
porque la Eucaristía perpetua está en el cielo. Ya Cristo glorioso ilumina toda la historia. La iglesia se prepara y la Eucaristía desciende. O sea, la realidad desciende. El pan se hace su cuerpo y el vino su sangre. Cuanto más ha de anhelar nuestro corazón este pan, vivir de ello. El mandamiento del amor. Y cómo Jesús asocia para siempre al sacerdocio. Cuánta veneración hemos de tener para con este sacramento. Más allá de la persona. Cuánto se ha encargado el demonio y cuánto le hemos ayudado a los cristianos a desprestigiar, a ofender el sacerdocio, a degradarlo. Cuánto le hemos ayudado a los malos sacerdotes y cuánto le han ayudado también los malos cristianos, que se han encargado de hacer del sacerdocio también burlas, detractaciones, ¿sí? Y todo aquello de lo que el demonio se ha encargado muy bien de hacer, ¿sí? También a lo que lo llevamos a veces los sacerdotes que no vivimos santamente. Pero la Eucaristía y el sacerdocio están unidos. No puede haber Eucaristía sin ello, sin sacerdocio. Y el sacerdocio es para la Eucaristía, es su primera finalidad. Hay cosas que los fieles pueden hacer, y muchas de las que a veces hace el sacerdote. Pero hay una especialmente que no pueden hacer, que es la misa. Pueden reunirse los millones de católicos del mundo, pero si no hay un sacerdote no hay misa. Entonces volver a descubrir esta sociedad íntima entre el sacerdocio y la Eucaristía, el mandamiento del amor aquella noche, y todo lo que ustedes van a poder leer si quieren leerlo primero o recordarlo, y detenerse sobre la palabra que les llame y les mueva el corazón, ver, mirar, oír y reflectir. Y de pronto volver a Jesús y mirarlo a ver qué gestos hace Jesús. Cuando le ve a Pedro decir: Pedro, Jesús te voy a seguir hasta la muerte, cuando yo se lo he dicho tantas veces. Mi propósito. ¿Qué diría Jesús de mi propósito? ¿Qué me diría Jesús de mi propósito? Cuando yo dudo de poder ser fiel. Te basta mi gracia, yo estaré contigo. Entonces ustedes contemplen la última cena. Vayan hasta donde el Espíritu les lleve. Quédense ocupando el lugar de la pasión que a ustedes les corresponde. Y una última cosita, para retomar cuanto hemos venido diciendo, ¿sí? Con respecto a la libertad. Si nosotros quisiéramos contemplar la pasión de Cristo, no sería necesario contemplar todos los pasos. No es necesario hacer desde la última cena hasta el descenso de la cruz y depositarlo en la tumba. ¿Por qué? Porque en la pasión cada paso es total. Cada acto de libertad compromete toda la persona de Cristo. Cristo se está entregando todo en cada paso, no en la suma. El acto de libertad humano define su ser. Yo soy lo que elijo amar. Si yo miento, me hago mentiroso. Si yo robo, me hago ladrón. Si yo traiciono, me hago injusto y traidor. En ese instante, sí. No es que yo puedo justificar con la opción fundamental de mi vida los malos actos de mi vida, los actos particulares de mi vida. Yo creo en Dios, pero no voy a misa. Yo creo en Dios, pero en esto no le obedezco a la iglesia. No, cada acto define todo tu ser. Cada acto de libertad, el hombre juega toda su persona. Por eso, en un solo acto de libertad puedo traicionar toda mi historia. O con un solo acto de libertad, de caridad perfecto, puedo reparar toda mi historia y salir a la luz otra vez. Así es Jesús en cada acto. Por eso ustedes lo pueden contemplar así, entrando en Jerusalén y ver cómo Jesús lo entrega todo, en cada paso de la pasión, en cada paso. Por eso, descubrir el valor de la libertad humana. Porque Cristo, ¿qué es lo que viene a redimir? Decimos al hombre, ¿no? Pero viene a redimir el amor. El hombre ahora es capaz de amar con el amor de Dios. Eso es lo que está siendo redimido en la pasión. Aquello que el hombre traicionó cuando Dios le confió en la creación, le confió la obra, el hombre la debía llevar a plenitud y el pecado le confundió. Por el pecado
no cumplió aquello, no llevó a plenitud. Ahora el hombre puede llevar a plenitud su vida, su historia y su ser, porque ahora estará capacitado a partir de la Pascua de Cristo. Por el amor, a amar como Cristo. Jesús viene a redimir el amor. El amor tiene una medida. Y esa medida la pone Cristo. La libertad está llamada a descubrir en ese amor su medida y su talla. Cristo viene a invitar al hombre y a tomarlo de la mano para introducirlo en el séptimo día, en el descanso de Dios. La Eucaristía nos anticipa eso. Recemos con esto. Dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va Jesús a la pasión. Y reflectir. Y en eso el coloquio lo hacen mientras van contemplando. Hablen con Cristo, pregúntenle, díganle. Quédense mirando sus rostros, sus gestos. Mirar lo que hace y refletir. Oír lo que dice y refletir. ¿Sí? Poder dolerme y entristecer con él. ¿Sí? Porque Jesús comienza a sumergirse en la oscuridad. La oscuridad comienza a envolver su alma. Porque en la cruz se mostrarán los corazones de los hombres. A la luz saldrá lo que hay en su corazón. Quienes le sigan, quienes le traicionen. Por eso la cruz es un punto de discernimiento importante. Y Jesús verá cómo la cruz pondrá a la luz los que le son fieles de los que no lo son. Muchos le seguirán cuando haya aplausos y glorias. Ya no tanto cuando tengan que ir por el camino de la cruz. Y eso Jesús lo sabe. Y lo sabe de mí. Dolor, sentimiento y confusión. Porque aún yo, sabiendo esto, rezando esto, sé que aún corro el riesgo de no ir con él hasta el final. Pero aún así, siento esa invitación. La del Rey Eternal. Voy detrás de él. Le confiamos a la Virgen. Tráiganla también con ustedes. Su ángel de la guarda. La Virgen estaba ¿dónde? En la pasión. La Virgen estaba también consumando su obra, porque lo que allí sucede, ella lo preparó. El corazón humano de Jesús fue preparado por ella. Y lo que la Eucaristía nos dará, lo tomó él del seno de María. María está en la Eucaristía. ¿Sí? Lo que recibimos en la Eucaristía, lo tomó él de María Virgen. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa representación de la Virgen. Del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la segunda campanita nos encontramos para celebrar la Santa Misa.